¿por qué hablar de la ira en el hogar? Hablar de la ira en el hogar no solo es necesario, sino urgente. En muchos hogares, la ira se ha convertido en un huésped silencioso que se disfraza de carácter fuerte, de corrección necesaria o de «así soy yo». Pero lo cierto es que, cuando no se aborda de manera saludable, la ira tiene el potencial de destruir lo que más valoramos: nuestras relaciones familiares, nuestra estabilidad emocional y la paz en nuestro entorno íntimo. La familia es el primer lugar donde aprendemos a amar, a convivir, a comunicarnos y a resolver conflictos. Si en ese espacio la ira domina, entonces crecemos creyendo que gritar, herir o imponer son formas válidas de expresión. Por eso es vital abrir un espacio de reflexión sobre cómo la ira se manifiesta, cómo se perpetúa y cómo podemos sanar sus efectos antes de que eche raíces profundas en nuestro estilo de vida. El impacto emocional de la ira en la familia. La ira tiene un efecto dominó dentro del hogar. Aunque muchas veces se presenta como una explosión momentánea, sus consecuencias se extienden mucho más allá del instante en que ocurre. En un ambiente donde la ira no se gestiona, las emociones positivas como la empatía, la paciencia y el respeto se ven debilitadas. Los hijos, por ejemplo, pueden experimentar miedo, ansiedad, inseguridad o retraimiento. Los adultos pueden sentirse culpables, frustrados o desconectados emocionalmente de su pareja o de sus hijos. Con el tiempo, la constante exposición a la ira puede generar heridas emocionales profundas. Las palabras dichas con rabia, aunque se pidan disculpas después, no siempre se olvidan. Quedan como cicatrices en la memoria, alimentando resentimientos y distancias. El hogar, que debería ser un refugio seguro, se convierte entonces en un campo minado donde cualquiera puede estallar en cualquier momento. Esta atmósfera tóxica no solo daña la salud mental de los miembros de la familia, sino también su capacidad de confiar y vincularse sanamente con los demás. Cómo la ira rompe relaciones y hiere almas. Las relaciones familiares se sostienen en pilares como el amor, el respeto, la comunicación y la comprensión. La ira, cuando no se maneja adecuadamente, socava todos esos pilares. Una palabra hiriente dicha en un momento de enojo puede ser más destructiva que el silencio. Un grito puede callar la voz del otro, no solo en el momento, sino por mucho tiempo. Cuando uno o varios miembros de la familia se sienten constantemente atacados o desvalorizados, la conexión emocional se rompe. Además, la ira acumulada no se disipa por sí sola. Tiende a regresar, a veces con mayor intensidad. Cada nuevo estallido añade una capa más de dolor y resentimiento, hasta que la relación queda desgastada o completamente fracturada. Las almas que conviven con la ira constante se sienten heridas, incomprendidas e incluso culpables, aunque no hayan sido la causa del enojo. Esta dinámica crea una espiral descendente que puede derivar en distanciamiento, aislamiento emocional e incluso violencia verbal o física. La importancia de reconocerla antes de que se convierta en costumbre. Uno de los mayores peligros de la ira no gestionada es que con el tiempo se normaliza. Se convierte en parte de la rutina familiar, en una forma habitual de comunicarse o reaccionar. Cuando esto sucede, es mucho más difícil romper el ciclo. Por eso, el primer paso es reconocer la presencia de la ira, identificar sus detonantes y reflexionar sobre sus consecuencias. Reconocer no es sinónimo de justificar. Se trata de comprender de dónde viene ese enojo, qué necesidades no están siendo satisfechas y qué patrones hemos aprendido, quizás desde nuestra propia infancia.
Este ejercicio de autoconciencia es fundamental para interrumpir el patrón y abrir espacio a nuevas formas de relacionarse. La buena noticia es que la ira se puede transformar. A través del diálogo, la terapia, la empatía y la voluntad de cambio, es posible reemplazarla por formas de expresión más saludables y constructivas. El valor del autocontrol y la humildad Santa Teresa veía el autocontrol no como una represión forzada de las emociones, sino como una expresión de madurez espiritual. Para ella, el dominio de uno mismo era inseparable de la virtud de la humildad. Entendía que la persona verdaderamente humilde reconoce sus debilidades, incluidas sus emociones desordenadas, y las pone delante de Dios con sencillez y confianza. En camino de perfección, Teresa aconseja a sus hermanas carmelitas sobre cómo tratarse unas a otras con paciencia y caridad, incluso cuando los defectos del prójimo provocan molestia o enfado. Procuren llevarse bien unas con otras, y si alguna cosa les fuere molesta, callen por amor de Dios y no hagan caso de todo. Camino de perfección. Capítulo 7. Aquí, Teresa está enseñando una forma práctica de autocontrol. No reaccionar impulsivamente ante la molestia, sino responder con silencio, caridad y una conciencia del amor de Dios. La búsqueda de la paz interior como camino de santidad. La paz interior era, para Teresa, un requisito indispensable para la vida espiritual profunda. Comprendía que las emociones desordenadas, como la ira, la impaciencia o los resentimientos, perturban el alma e impiden que ésta escuche la voz de Dios. Por eso, insistía en la importancia de cultivar una paz interior fundada en la oración, la confianza y el abandono a la voluntad divina. En las moradas, Santa Teresa escribe: «Gran mal es una alma andar inquieta, aunque sea por cosas buenas». Las moradas, cuarta morada, Capimim Numates 1. Esto indica que incluso las emociones que nacen de intenciones aparentemente nobles deben ser examinadas, porque la inquietud, si no se somete a Dios, puede ser un obstáculo. La paz del alma no es ausencia de lucha, sino resultado de una entrega confiada al amor divino, que ordena y calma el corazón. Frases concretas de sus escritos sobre la ira, la paciencia y el dominio interior. Santa Teresa no era ajena a las luchas emocionales. Ella misma confesó tener un carácter fuerte y reconocía con humildad que necesitaba luchar contra sus impulsos y deseos. En ese sentido, su testimonio es profundamente humano y cercano. Algunas frases de sus obras revelan su comprensión y enseñanza sobre el tema. Y ahora te invito a que dejes un comentario con una afirmación de fe. Declara con poder y con voz sagrada. Escribe en los comentarios: «Yo limpio mi hogar con la luz de Dios. Nada oscuro tiene lugar en mi espacio sagrado. Mi protección viene del Altísimo. Declaro paz, luz y protección divina sobre mi vida». Cada palabra tiene poder. Cada afirmación de fe fortalece tu espíritu. No estás solo ni sola. Somos una comunidad que camina en la luz. Comenta, comparte este mensaje y suscríbete a Voz Sagrada para más revelaciones espirituales que fortalecen tu alma. Tecnología en el dormitorio y su impacto espiritual. Vivimos en un mundo cada vez más conectado. Desde el momento en que despertamos hasta el último instante antes de dormir, estamos rodeados de pantallas, notificaciones, señales invisibles y dispositivos electrónicos. Pero, ¿nos hemos detenido a pensar cómo afecta esto a nuestra vida espiritual, especialmente durante el descanso? El dormitorio debería ser un lugar sagrado, un santuario de paz, reposo y renovación. Es allí donde nuestro cuerpo se regenera, pero también donde nuestro espíritu busca silencio para encontrarse con lo divino.
Sin embargo, hoy en día, muchas personas duermen con sus teléfonos móviles al lado de la almohada, con el televisor encendido o con el Wi-Fi funcionando durante toda la noche. ¿Qué impacto tiene esto sobre nuestra alma? Teléfonos móviles y televisores, enemigos del silencio espiritual. El teléfono móvil se ha convertido en una extensión de nosotros mismos. Lo usamos para comunicarnos, informarnos, entretenernos, pero también nos distrae, nos interrumpe y muchas veces nos aleja de nuestra interioridad. Dormir con el móvil cerca puede parecer inofensivo, pero estudios han demostrado que incluso en modo de espera, los teléfonos emiten campos electromagnéticos que pueden interferir con nuestros ritmos biológicos. Y si también interfieren con nuestra conexión espiritual. El televisor, por su parte, proyecta imágenes, sonidos y energías que muchas veces llevan mensajes negativos o caóticos. Dormir con la televisión encendida no solo perturba el descanso físico, sino que puede sembrar ansiedad, confusión y ruido espiritual. La mente no descansa por completo si está recibiendo constantemente información, incluso de forma inconsciente. Dormir con el Wi-Fi encendido. Una costumbre peligrosa. Muchas personas dejan el Wi-Fi encendido durante la noche para seguir conectadas, pero pocos se preguntan si esa energía invisible afecta más de lo que creemos. Los campos electromagnéticos generados por routers, celulares y otros dispositivos tecnológicos forman una red que no vemos, pero que está presente. Algunos investigadores y líderes espirituales creen que estas ondas pueden alterar nuestro campo energético personal, debilitando nuestras defensas espirituales y nuestra conexión con Dios. ¿Pueden las ondas alterar la paz espiritual? La respuesta podría ser sí. El espíritu necesita calma, silencio, oscuridad y desconexión para elevarse. La constante exposición a ondas electromagnéticas puede producir insomnio, ansiedad y una sensación de vacío existencial. Pero más allá de lo físico, existe un impacto más profundo. Se debilita la capacidad de escuchar la voz de lo divino en el corazón. Corregir con firmeza implica actuar con amor, autocontrol y claridad. Significa establecer límites claros, consecuencias coherentes y explicar el porqué de las decisiones tomadas. Es un acto de amor y responsabilidad, no de desahogo emocional. La firmeza educa, la violencia destruye. Por el contrario, reaccionar con violencia, ya sea verbal o física, transmite a los hijos un mensaje de temor, resentimiento y confusión. La violencia distorsiona la imagen de autoridad, pues en vez de respetar al padre o madre como guía, el niño o adolescente empieza a temerle o a rechazarlo interiormente. La violencia puede lograr obediencia momentánea, pero nunca formará el corazón. La importancia del perdón y la reconciliación cotidiana. Dado que todos fallamos, el perdón es un elemento indispensable en la vida del hogar cristiano. Jesús nos enseñó a perdonar 70 veces 7, Mateo 18, 22, mostrando que el perdón debe ser una práctica constante. En una familia, donde la convivencia es diaria e íntima, inevitablemente surgirán roces, malentendidos y errores. El perdón es el puente que permite sanar y seguir adelante. El perdón en el hogar no debe entenderse como debilidad, ni como una forma de ignorar el pecado o el daño causado, sino como un acto de obediencia y amor a Dios. El perdón libera a ambas partes, al que lo da y al que lo recibe. Cuando los padres piden perdón a sus hijos, están modelando humildad y mostrando que incluso la autoridad puede reconocer sus errores. Cuando los esposos se perdonan mutuamente, están fortaleciendo su unidad y protegiendo el vínculo del amor.
La reconciliación cotidiana implica más que simplemente evitar discusiones. Es un esfuerzo activo por cultivar la paz, restaurar relaciones quebrantadas y renovar los lazos familiares cada día. Significa orar juntos, hablar con sinceridad, buscar consejo bíblico y permitir que Cristo sea el centro de cada relación. Virtudes opuestas a la ira, según Santa Teresa de Ávila. La paciencia, el silencio y la oración como camino de libertad interior. Santa Teresa de Jesús, mística carmelita del siglo XVI, comprendía profundamente las turbulencias del alma humana. En su vasta experiencia espiritual y en sus múltiples escritos, como El castillo interior y Camino de perfección, ofreció no solo una doctrina teológica, sino una guía vivencial para quienes buscan liberarse de las pasiones desordenadas. Entre estas, la ira ocupa un lugar destacado, no solo por el daño que puede causar en el exterior, sino porque es un fuego interior que consume al alma si no se le opone con virtudes santas y transformadoras. La paciencia como escudo espiritual. Para Santa Teresa, la paciencia no era simplemente una resignación pasiva ante las dificultades, sino un acto de fortaleza sobrenatural. En su visión, la paciencia es el escudo del alma ante los dardos encendidos de la ira. La persona paciente no niega el dolor, la injusticia o el conflicto, sino que los enfrenta con una firmeza serena que brota de la confianza en Dios. La paciencia todo lo alcanza, decía la santa. Esta frase tan conocida no es una invitación a tolerar abusos ni a dejarse vencer por la injusticia, sino a no permitir que el mal exterior altere el bien interior. Quien es paciente no se deja arrastrar por la pasión del momento. No reacciona con violencia, sino que responde desde una profundidad que ha sido trabajada en la oración y en la humildad. La paciencia, como escudo espiritual, detiene el impulso inmediato de la ira y permite al alma actuar según la luz del espíritu, y no bajo el dominio de la emoción. El silencio como arma contra la explosión emocional. En tiempos de agitación, el silencio puede parecer una forma de debilidad. Sin embargo, para Santa Teresa y los místicos cristianos, el silencio es una espada afilada contra el desorden interior. No es el silencio del miedo o de la sumisión, sino el silencio de quien domina su alma, de quien sabe que hablar bajo el influjo de la ira puede causar más heridas que las que se pretenden sanar. Este silencio es activo. No es ausencia de palabras, sino presencia de Dios. Es un espacio interior donde la voz del Señor puede ser escuchada por encima del clamor de las emociones. Teresa hablaba de la importancia de recogerse, de entrar dentro de sí misma y allí hallar el lugar donde habita el amado. En ese recogimiento, el alma enfurecida encuentra paz, no porque se ignore la causa del enojo, sino porque se contempla desde la mirada de Dios. La oración como refugio ante el enojo. La oración es, para Teresa, el camino por excelencia hacia la transformación interior. Cuando la ira invade el corazón, no basta con contenerse exteriormente. Es necesario un refugio espiritual donde el alma pueda ser sanada, consolada y redirigida. Ese refugio es la oración. Orar no es otra cosa sino tratar de amistad con quien sabemos nos ama, escribió la santa. Y qué mejor remedio para la ira que hablar con quien nos comprende en lo profundo, nos sostiene en la debilidad y nos ofrece su paz. La oración no suprime mágicamente las emociones humanas, pero las ordena. Nos permite presentar ante Dios el motivo de nuestra cólera, nuestra herida, nuestro deseo de justicia. Y al hacerlo, algo cambia en nosotros. La mirada se purifica, el corazón se ablanda y la acción que surge después de la oración
ya no es una reacción impetuosa, sino una respuesta consciente, templada, justa. En la oración, la ira se transforma en discernimiento, en clamor por el bien, en fuerza para actuar desde la caridad y no desde la venganza. La oración es un bálsamo, pero también una forja donde el alma se templa como el acero, capaz de resistir sin romperse. ¿Qué haría Santa Teresa si viviera en tu casa hoy? Imagínate por un momento que Santa Teresa de Jesús se sentara en tu mesa, que viviera bajo tu techo, que escuchara tus conversaciones, que viera cómo te hablas a ti mismo, cómo tratas a tu familia, cómo usas tu tiempo, tu celular, tu mente. ¿Qué haría ella? ¿Qué diría? Santa Teresa no buscaría cambiar la decoración de la casa, sino el ambiente espiritual. Ella no vendría con juicios ni con condena. Vendría con una mirada de fuego y ternura, con palabras que despiertan y desinstalan el alma dormida. A una madre o padre que grita constantemente, le hablaría con firmeza y amor. Hija mía, hijo mío, ¿cómo puedes pedir paz si siembras espinas con tus palabras? El amor no se impone, se ofrece. Gritar endurece corazones, pero una palabra suave, dicha con el espíritu, puede romper hasta la piedra más fría. Durante el día, muchas de estas mujeres caminan con la frente en alto, cargando responsabilidades, sueños, heridas y esperanzas. Luchan sin hacer ruido. Se levantan aún cuando el cansancio parece querer derribarlas. Se sostienen a sí mismas y muchas veces también a los que las rodean. Son madres, hijas, trabajadoras, líderes, cuidadoras. Son mujeres que batallan con el mundo exterior mientras hacen las paces con su mundo interior. Y cuando llega la noche, lejos de lo que muchos imaginan, no hay soledad triste ni vacío. Hay paz. Hay un espacio sagrado que han construido con esfuerzo y paciencia. Una cama vacía no significa un corazón roto. Significa muchas veces una mente en calma, un alma en reconstrucción, un cuerpo que descansa sin sobresaltos. Dormir sola no es sinónimo de debilidad. Es, en muchos casos, la muestra más grande de fortaleza emocional, porque requiere coraje cerrar los ojos y saber que no se depende de nadie más para sentirse completa. Requiere una seguridad que no grita, pero que se siente. La seguridad de haber elegido el propio bienestar por encima de la compañía a cualquier precio. La resiliencia femenina no siempre se nota. No siempre tiene aplausos, ni medallas, ni discursos. Se manifiesta en pequeños actos diarios, en seguir adelante, en poner límites, en decir no, en amar sin perderse, en reconstruirse sin rencor, y también en dormir en paz, en ese silencio nocturno que tanto dice sin necesidad de palabras. La mujer que duerme sola muchas veces ha atravesado tormentas, ha amado, ha perdido, ha caído y se ha levantado. Ha aprendido que la compañía más importante es la de una misma, y que antes de compartir la cama, el cuerpo o la vida, hay que sanar por dentro, abrazarse con ternura y reconocerse con orgullo. Porque hay una fuerza silenciosa, una dignidad inmensa en cada mujer que elige su paz por encima del ruido. En cada mujer que se acuesta sola, pero se levanta completa. En cada una que entiende que su valor no se mide por a quien tiene al lado, sino por cómo ha aprendido a amarse, a sostenerse, a vivir en plenitud consigo misma. A esas mujeres, las que luchan de día y descansan en silencio por la noche, ustedes son el verdadero símbolo de fortaleza. Su fuerza no necesita ser explicada, se siente, se admira y sobre todo, inspira. Mensaje para quien se identifica con esta realidad. Hay momentos en la vida en los que la soledad se presenta no como elección, sino como destino. Momentos en los que el silencio se convierte en nuestro único testigo.
y en los que parece que nadie puede realmente comprender lo que sentimos. Si tú estás en ese lugar, este mensaje es para ti. Primero quiero decirte esto: no estás rota, no estás perdido, no eres menos por sentirte sola o solo. Estás en un umbral, estás en ese espacio sagrado donde el alma comienza a hablar sin intermediarios. Lo que el mundo llama soledad, a veces, es en realidad una llamada del espíritu para regresar a casa. Y casa no es un lugar externo. Casa eres tú.